colonias. Señorita regidora Mayra Puentes, regidora del Ayuntamiento, integrante de la Comisión de Cultura del Republicano Ayuntamiento e integrante del comité que se creó para festejar este año el centenario de la elevación de San Pedro al rango de ciudad y los 150 años de la fundación de la Colonia Agrícola de San Pedro, integrantes del comité cívico, representante de la Guardia Nacional que el día de hoy está con nosotros. También a mí me da mucho gusto el día de hoy saludar aquí en San Pedro a don Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada y a su señora esposa, doña Esther Gómez. Él es el hijo menor del general Francisco Eli Urquizo. Y bueno, como una pequeña acotación, debemos recordar a los sanpetrinos que este busto con el que se rinde honor a don Francisco Ignacio Madero González lo donó precisamente el general Francisco Eli Urquizo, que fue protagonista, testigo y protagonista de la gesta revolucionaria que se inició en San Pedro de las Colonias. Señores funcionarios públicos, público en general, para nosotros en San Pedro el 20 de noviembre es una fecha muy importante porque aquí en San Pedro fue donde don Francisco I. Madero inició su lucha en pos de la democracia. Aquí Madero va a iniciar en 1904 su participación en política, su participación en lo que va a desembocar en la Revolución Mexicana. Aquí, el 21 de noviembre de 1911 se dio el levantamiento maderista. Aquí en San Pedro fue el escenario de una de las batallas más importantes de la Revolución Constitucionalista. Para nosotros en San Pedro el día de hoy es un año especial. Nuestra colonia agrícola fue fundada hace 150 años. El antecedente directo del San Pedro moderno, que toma su nombre de la antigua misión de San Pedro de la Laguna, que estaba allá por el Cerro de Santiago, que la fundara Juan Agustín de Espinosa en 1598. En el año de 1871, el gobernador Victoriano Cepeda, héroe de las guerras de intervención y contra los conservadores de aquel tiempo, firmó el decreto para que San Pedro para que se creara la colonia agrícola de San Pedro, y así empieza una historia fascinante, gloriosa. Y aquí a San Pedro va a llegar en el mes de octubre de 1893 Francisco Ignacio Madero González. En Parras, decía don Javier Villarreal, que en paz descanse, gran historiador e intelectual coahuilense, en Parras nació Madero el hombre, en San Pedro nació Madero el político, el revolucionario. El 20 de noviembre se convocó a los buenos mexicanos a partir de las 6 de la tarde, de acuerdo al plan de San Luis, a que se levantaran en armas en contra de la opresión y la dictadura. El 20 de noviembre inició una etapa muy importante de la historia de nuestro país. Y para nosotros en San Pedro es motivo de orgullo que esa historia inició aquí en San Pedro. En ese predio donde hoy está la Casa de la Cultura estaba la casa de don Francisco I. Madero. Y sin lugar a duda podemos decir que si en Dolores Hidalgo, Guanajuato, se llevó a cabo la conjura que terminó con la independencia de México, aquí en San Pedro se gestó el movimiento revolucionario que vino a cambiar a México. Los tiempos han pasado, han ocurrido muchas cosas, pero no podemos negar que la Revolución Mexicana fue un momento muy importante que cambió y dio la oportunidad de cambiar la vida y mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. San Pedro Coahuila no solamente fue la cuna de la Revolución, porque aquí Madero inició su movimiento, y no lo decimos nosotros por decirlo nada más. Hay 29 ciudades, pueblos, villas, comunidades que dicen ser la cuna de la Revolución, pero en ningún lugar Francisco I. Madero personalmente dijo que había iniciado su movimiento. Aquí lo dijo, aquí en este kiosco, ahí en la esquina de Hidalgo
y la calle Cepeda. Ahí lo dijo en repetidas ocasiones Francisco I. Madero. Madero también declaró que San Pedro era su pueblo adoptivo. Por eso nosotros nos consideramos el pueblo de Madero. Cuando venían los festejos para el centenario de la edición del libro La Sucesión Presidencial y para el inicio de la revolución, cuando se festejó el centenario, el ayuntamiento de Parras agradeció la distinción que se les estaba haciendo para mencionarlos, pero el entonces alcalde de Parras dijo: pero Madero y la revolución se deben festejar en San Pedro, porque si bien Madero es orgullosamente parrense, políticamente todo lo hizo en San Pedro de las Colonias. Nosotros por eso debemos sentirnos orgullosos de este hecho histórico, de que Madero nos haya puesto en las páginas de la historia nacional y también de la universal, porque la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX y esa historia inició aquí. También aquí en San Pedro nacieron grandes personajes, grandes revolucionarios, inclusive mujeres como Soledad González, como Petra Herrera, esa gran soldado que luchó en las tropas de la División del Norte. Soledad González, esa pequeña que transcribe el borrador de la sucesión presidencial a la máquina y que va a ser la secretaria particular de Madero en Palacio Nacional, era sanpetrina. Marcos Hernández, aquel primo lejano de Madero, que aquí en San Pedro, cuando llega Madero, era su chofer en la carreta de caballos, y cuando viene el automóvil tiene que aprender a manejar, porque pues ya andaba don Panchito en carro, y cuando se va Madero a México se lo lleva como su chofer, y él va a morir cuando van los huertistas a apresar a Madero. Él se atraviesa entre las tropas que querían dispararle a Madero y muere ahí en las puertas de Palacio Nacional. Y junto con él, junto con Madero también, de todos los soldados de la revolución, de las fuerzas irregulares que participaron en los combates de la revolución maderista, al único que se llamó para que fuera a México fue el general Francisco L. Urquizo, quien se va a incorporar a las guardias presidenciales y va a permanecer leal a Madero y va a renunciar al espurio ejército huertista una vez que se consuma el golpe de Estado. Madero muere y Urquizo viene al norte a unirse a la revolución constitucionalista y va a ser un pilar fundamental para la creación de ese ejército, de ese gran movimiento nacional. Por eso nosotros en San Pedro estamos orgullosos de nuestro paisano adoptivo Madero. Estamos orgullosos que aquí haya vivido una gran dama como fue doña Sara Pérez Romero, su señora esposa. Estamos orgullosos de Petra Herrera, estamos orgullosos de Toribio de los Santos, de Salomé Hernández Borrego, firmante de Plan de Guadalupe. Estamos orgullosos de Francisco L. Urquizo, de Soledad González, de todo ese gran número de coahuilenses, de sanpetrinos que participaron en ese momento histórico. Y estamos orgullosos de que aquí en San Pedro, el general Lázaro Cárdenas en 1936 vino a darle cumplimiento a uno de los postulados del Plan de San Luis, que era la restitución de las tierras a los pueblos despojados y el reparto de las tierras malavidas entre los campesinos, las que se robaron muchos de los hacendados. Nosotros en San Pedro estamos orgullosos de nuestra herencia revolucionaria. Por eso el día de hoy, yo en lo particular le agradezco a la doctora Patricia Grado Falcón que durante todo este año se hayan hecho eventos de gran importancia para celebrar el 150 aniversario de la fundación de la colonia agrícola, que después se transforma en villa y a la que llega a vivir don Francisco I. Madero. Por eso hoy, 20 de noviembre, para nosotros los sanpetrinos es una fecha importante, porque nosotros no nacimos ni vivimos en cualquier pueblo, vivimos en el pueblo de Francisco I. Madero. Muchas gracias. Agradecemos.